Ahora, a pesar de que Bremer no actuó sola en el asesinato, ni siquiera apretó el gatillo, los fiscales dijeron que su papel fue aún peor, porque Hoffman consideraba a Bremer su mejor amiga. La sociedad ve a las mujeres como cuidadoras, no como asesinas. Pero no, a estas mujeres. Desde desgarradoras tragedias familiares hasta caos en la sala del tribunal, estas brutales asesinas rompieron todas las expectativas. El impactante caso de Darlie Routier, una madre acusada de un crimen impensable, te hará cuestionarlo todo. Vamos a sumergirnos en la historia. Ella tenía 19 años y una discapacidad del desarrollo. Los investigadores dicen que la mataron debido a un plan en línea. Un hombre al que nunca habían conocido prometió millones de dólares por asesinar a alguien. Él fue muy directo respecto a todo el asunto. Casi despreocupado. Cuando me contó sobre dispararle a Cynthia en la cabeza y patear su cuerpo al agua, se rió. Y eso nunca lo olvidaré en mi vida. En la remota naturaleza de Alaska se desarrolló una traición siniestra. Cynthia Hoffman, una joven de 19 años de buen corazón, creía que solo iba de excursión con amigos. En cambio, caminó directo hacia una trampa calculada, una que terminaría con su vida en un asesinato escalofriante y sin sentido. Todo comenzó con un esquema de engaño en línea conocido como catfishing. Darren Schillmiller se hizo pasar por un millonario en línea, ofreciendo $9 millones para, cito, violar y asesinar a alguien en Alaska. Lo siento. No quise hacerlo. No quise hacerlo. Cynthia Hoffman no tenía ni idea de que la joven de 18 años a la que consideraba su mejor amiga la había convertido en el objetivo de un plan de asesinato. Su tío, Don Hoffman, dice que eso era característico de su naturaleza confiada y su ingenuidad. Denali Bremer, que entonces tenía 18 años, fue atraída a una oscura red de manipulación por un depredador en línea. El hombre, haciéndose pasar por un acaudalado millonario llamado Tyler, le prometió $9 millones a cambio de pruebas en video de un asesinato. Cegada por la avaricia y ansiosa por complacer a su catfish, Denali comenzó a planear un crimen tan atroz que incluso sorprendió a los investigadores más experimentados. Para llevar a cabo el plan, reclutó a 2 cómplices, entre ellos Caden McIntosh, de 16 años. Y eligió a Cynthia Hoffman, su mejor amiga, como la víctima. Cynthia, quien tenía discapacidades del desarrollo, confiaba plenamente en Denali. Esa confianza fue explotada sin piedad. El 2 de junio de 2019, Denali atrajo a Cynthia a una caminata cerca del río Eklutna bajo el pretexto de una salida divertida. Pero para Denali y sus cómplices, era el escenario perfecto para un asesinato. El complot para asesinar a Hoffman comenzó cuando Denali Bremer inició una relación en línea con un hombre que se hacía llamar Tyler y afirmaba ser millonario. Pero Tyler en realidad era Darren Schillmiller, de 21 años. Él le dijo a Bremer que si asesinaba a alguien y le enviaba fotos y videos del acto, entonces le daría $9 millones. Los adolescentes atrajeron a Hoffman al inicio del sendero Thunderbird Falls para una caminata. McIntosh le disparó en la cabeza y arrojó su cuerpo al río. Un día después de que desapareciera, su cuerpo fue encontrado atado con cinta adhesiva. La traición llegó rápidamente. Una vez en el sendero, Cynthia fue emboscada. El grupo le ató las manos y los pies con cinta adhesiva, dejándola indefensa. Mientras suplicaba por su vida, Caden McIntosh le disparó en la parte trasera de la cabeza con una pistola proporcionada por Denali. Denali documentó todo el crimen, tomando fotos y videos que envió a Tyler como prueba. Luego, el grupo desechó el cuerpo de Cynthia en un río, dejándola para que las autoridades la encontraran días después. ¿Qué hace que este crimen sea aún más impactante? Tyler no era real. Era Darren Schillmiller, un joven de 21 años de Indiana que había engañado a Denali, aprovechándose de su vulnerabilidad para orquestar el crimen desde lejos. La investigación avanzó rápidamente. La familia de Cynthia reportó su desaparición, y la policía pronto descubrió el retorcido plan del grupo a través de mensajes de texto, intercambios en redes sociales y grabaciones incriminatorias. La fría confesión de Denali durante el interrogatorio dejó a los detectives atónitos. Esta tarde, una mujer de 23 años recibió una sentencia de 99 años de prisión por su participación en el asesinato de Cynthia Hoffman en 2019 cerca de Thunderbird Falls. Warren Maxwell salió del tribunal. Denali Bremer fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas. En el tribunal admitió los crímenes y expresó arrepentimiento, pero el daño era irreparable. Fue sentenciada a 99 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que pasará el resto de su vida tras las rejas. Lo único que sé es que mi hija confiaba en estas personas. Mi hija solo quería amigos.
Ahora tengo que enterrarla. Ella era una joven muy inteligente, brillante y vibrante. Amaba la vida. Le encantaba la música. Le gustaba ir de compras. Cosas normales de una niña. La sala del tribunal estaba cargada de dolor mientras la familia de Cynthia se enfrentaba a Denali. Su padre describió a Cynthia como un alma inocente y confiada, cuya bondad fue cruelmente aprovechada. Calificó el crimen como imperdonable y un trágico recordatorio de los peligros de la manipulación en línea. El daño que les causé a usted y a su familia, nunca podré repararlo de ninguna manera. Entiendo que duele. Ustedes perdieron a una niña preciosa, y la comunidad también perdió a una hija. Por su parte, Denali se quebró durante la sentencia, pero sus lágrimas hicieron poco por consolar a quienes había devastado. Sus acciones calculadas y los detalles espeluznantes del asesinato de Cynthia dejaron a la sala del tribunal sin palabras. El caso de Denali no era solo una historia de manipulación. Era una advertencia sobre lo fácil que es convertir la confianza en un arma. La vida de Cynthia Hoffman fue arrebatada en un acto de pura traición, y la devastadora pérdida es una herida que sus seres queridos llevarán por siempre. Puede que Denali pase el resto de su vida tras las rejas, pero para la familia de Cynthia, la justicia nunca traerá un verdadero cierre. La historia de traición de Denali muestra cómo las intenciones oscuras pueden ocultarse a simple vista, pero las acciones imprudentes de Bonnie Duarte dejaron un rastro de destrucción que las palabras apenas pueden describir, y su comportamiento en la sala del tribunal sorprendió a todos los presentes. Brooke Hawley, Dylan Mack y I.J. Rossi estaban en California durante las vacaciones de primavera, cuando Duarte provocó este horrible accidente. En una clara noche de marzo en Huntington Beach, California, el ambiente animado fue repentinamente destrozado por una escena espantosa. Un choque envuelto en llamas se cobró la vida de 3 adolescentes llenos de vida y dejó a la comunidad conmocionada. En el centro de la tragedia estaba Bonnie Duarte, cuyas decisiones imprudentes condujeron a una pena irreversible. Se suponía que iba a ser un viaje de vacaciones de primavera para que 3 mejores amigos se alejaran unos días, pero la tragedia los alcanzó. Solo tenía 18 años y nos lo arrebataron demasiado pronto. El 29 de marzo de 2018, Bonnie Duarte, de 28 años, se puso al volante bajo los efectos del alcohol, a pesar de las repetidas advertencias de sus amigos para que no condujera. A toda velocidad por Huntington Beach, Duarte perdió el control de su auto y chocó contra un Hyundai estacionado en la Pacific Coast Highway. El Hyundai estaba ocupado por 4 adolescentes que disfrutaban de sus vacaciones de primavera. La colisión fue catastrófica. El impacto provocó que el Hyundai se incendiara, envolviéndolo en llamas. 3 pasajeros, Albert Rossi, Brooke Hawley y Dylan Mack, todos de 17 años, quedaron atrapados dentro y murieron en el incendio. La única sobreviviente, Alexis Vargas, logró escapar con heridas, pero quedó traumatizada por la escena horrenda. Y según el LA Times, la información recopilada del sistema informático del auto de Duarte muestra que iba a 79 millas por hora en el momento del accidente y que no tocó el freno Cork-Kemper en los 5 segundos previos al choque. Estaban a punto de graduarse de la preparatoria en junio, celebrando con un viaje de vacaciones de primavera en Huntington Beach, California, a solo unas horas de reunirse con sus familias en Las Vegas. Pero nunca llegaron a casa. Cuando las autoridades llegaron, Duarte no mostró señales de remordimiento. Testigos informan que parecía desorientada, olía a alcohol y no pudo explicar por qué estaba al volante. Las pruebas posteriores revelaron que su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces el límite legal. Durante el juicio quedó claro que las acciones de Duarte no fueron un error aislado. Los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Duarte tenía 2 condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que la hacía plenamente consciente de las posibles consecuencias de conducir en estado de ebriedad. Los testimonios emotivos de las familias de las víctimas llenaron la sala del Tribunal de Dolor. La mujer que le quitó la vida a 3 adolescentes de Las Vegas conoció hoy su destino en un tribunal de California. Bonnie Duarte conducía ebria cuando provocó ese accidente mortal que acabó con la vida de los estudiantes de Centennial High School. El jurado declaró a Duarte culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado, conducir bajo los efectos del alcohol causando lesiones y darse a la fuga. En febrero de 2020, fue sentenciada a entre 51 años y cadena perpetua. El juez calificó sus acciones como un desprecio temerario por la vida humana. Si bien la sentencia trajo algo de consuelo a las familias, no pudo deshacer la devastación que Duarte había causado. Lloré por 2 personas. La persona que era antes de esto. Y mi hijo. Mientras se pusieron de pie para hablarle a la mujer que les quitó la vida a sus hijos, Bonnie Duarte fue sentenciada a 51 años a cadena perpetua el jueves.
después de matar a estos 3 adolescentes de Las Vegas mientras conducía ebria, en marzo de 2018. Quiero disculparme por mis decisiones egoístas que le han quitado a las personas a sus seres queridos. No hay nada que pueda llenar este vacío en mi alma. 3. En este momento, ni siquiera sé quién va a criar a mis hijos, o si alguna vez podré volver a abrazarlos o consolarlos. Nadie tiene la culpa más que yo. Asumo la responsabilidad. La sala del tribunal era una mezcla de dolor y enojo. Los familiares de las víctimas dieron declaraciones emocionales sobre el impacto, describiendo la increíble pérdida de 3 vidas jóvenes llenas de potencial. Duarte sollozó durante la sentencia, disculpándose repetidamente por sus acciones, pero sus lágrimas ofrecieron poco consuelo a las familias en duelo. En marcado contraste, Alexis Vargas, el único sobreviviente, compartió su lucha por sobrellevar la tragedia y el peso de haber perdido a sus amigos. Sus palabras fueron un recordatorio inquietante de las cicatrices duraderas que dejó este crimen. Las acciones imprudentes de Bonnie Duarte destrozaron vidas, pero la escalofriante traición de Uloma Curry Walker lleva las cosas aún más lejos. Su plan mortal contra alguien a quien juró amar te dejará atónito. En las horas tranquilas de Cleveland, Ohio, la vida de servicio y amor de un bombero fue truncada en una traición que conmocionó a la comunidad. William Walker, un querido bombero veterano, fue asesinado a tiros a solo unos pasos de la casa que compartía con su nueva esposa, Uloma Curry Walker. Lo que al principio parecía un robo que salió mal, resultó ser algo mucho más oscuro. Un acto calculado de codicia orquestado por la persona en quien más confiaba. Hace 10 años este mes, el teniente de bomberos de Cleveland, William Walker, fue asesinado, baleado en la entrada de su casa, en lo que las autoridades descubrirían que era un complot de asesinato por encargo, ideado por su esposa. Al principio, el asesinato de William Walker dejó perplejos a los investigadores. El bombero, de 45 años, no tenía enemigos conocidos, y su dedicación a la familia y la comunidad hacía que el crimen pareciera sin sentido. Pero bajo la superficie, Uloma Curry Walker había estado viviendo una mentira. Ahogada en deudas y desesperada por encontrar una salida, ideó un plan escalofriante. Apenas 4 meses después de casarse con William, planeó su asesinato para cobrar la póliza de seguro de vida de $100,000. Viendo su vida como una forma de borrar sus problemas financieros. Uloma se acercó a su hija de 17 años y al novio de su hija, Chad Padgett, para que la ayudaran a reclutar al sicario. Chad, a su vez, reclutó a Chris Hine, un joven conocido. Para Uloma, esto no se trataba solo de dinero, se trataba de manipulación, de usar a todos a su alrededor para lograr su siniestro objetivo. El 3 de noviembre de 2013, Walker recibió varios disparos en su entrada. No sobrevivió. De hecho, yo trabajaba en el hospital Metro, en la sala de emergencias, y Will era mi paciente, así que supe que venía cuando escuché que le habían disparado. El 3 de noviembre de 2013, el plan de Uloma se hizo realidad. William había regresado a casa después de un largo día de trabajo cuando Chris Hine lo emboscó afuera de su garaje y le disparó varias veces. El vecindario se estremeció con el sonido de los disparos y la policía llegó rápidamente al lugar. El acto de Uloma comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Ella interpretó el papel de viuda afligida, pero pronto despertó sospechas por su actitud calmada y sus historias inconsistentes. Los investigadores descubrieron que la póliza de seguro de vida de William aún tenía como beneficiaria a su exesposa, lo que significaba que Uloma no obtendría nada del asesinato. A medida que los detectives investigaban más a fondo, descubrieron pruebas contundentes. Chad Padgett confesó su participación, exponiendo la red de manipulación que Uloma había tejido. Mensajes de texto y testimonios revelaron sus intentos de orquestar el crimen y silenciar a los involucrados. El lunes, el fiscal del condado de Cuyahoga, Tim McGuinty, anunció que un total de 5 personas estuvieron involucradas en su asesinato, en lo que él llama un homicidio por encargo, orquestado por su esposa, Uloma Walker Curry. Los investigadores dicen que Uloma estaba cometiendo fraude financiero a su nombre. Dicen que ella temía que él descubriera lo que estaba haciendo y asumió que podría usar su seguro de vida para pagar deudas. En 2017, Uloma Curry Walker fue llevada a juicio. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras la fiscalía exponía los horribles detalles del caso. Los testimonios de su hija y de Chad Padgett pintaron un cuadro escalofriante de su disposición a explotar incluso a su propia familia. Después de solo 2 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato agravado, conspiración y otros cargos. El juez no se contuvo durante la sentencia, condenando a Uloma por sus acciones frías y calculadas. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Estamos simplemente conmocionados y angustiados. Mi padre no se merecía esto en absoluto. Él era un gran hombre, un gran ejemplo a seguir. Él era un gran hombre, un gran padre, un gran bombero,
un gran compañero. Trabajamos juntos en los mismos camiones de bomberos muchas veces. Brian Webb lo recuerda como el tipo que podía animarte y hacerte reír después de una llamada difícil. En la sala del tribunal, la familia de William se derrumbó al escuchar el veredicto, luchando por comprender cómo alguien a quien él amaba pudo traicionarlo de una manera tan absoluta. Sus compañeros del departamento de bomberos lo describieron como un héroe desinteresado, un hombre que dedicó su vida a salvar a otros, solo para que le arrebataran la suya de una forma tan brutal. El Oma, sin embargo, no mostró ningún remordimiento. Su expresión vacía al anunciarse la sentencia heló la sangre en la sala del tribunal, en marcado contraste con las lágrimas y el dolor de los seres queridos de William. La traición calculada de Loma Curry Walker dejó devastación a su paso. Pero el siguiente caso nos lleva a un mundo de ira oculta. Sin previo aviso, Amy Bishop, una profesora de Harvard, desató una tormenta asesina de furia y venganza contra sus colegas. El cross impactante crimen y el pasado turbio de la sospechosa. En los 4 días desde que la policía afirma que la profesora Amy Bishop abrió fuego durante una reunión de profesores, matando a 3 colegas en Alabama. El 12 de febrero de 2010, una reunión rutinaria de profesores en la Universidad de Alabama en Huntsville se convirtió en una tragedia espantosa. Amy Bishop, una profesora de biología formada en Harvard, entró a la reunión con una pistola cargada. En cuestión de segundos, estallaron los disparos, dejando a 3 miembros de la facultad muertos y a otros 3 heridos. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la titularidad se convirtió en uno de los crímenes más impactantes que haya sacudido al mundo académico. Una profesora de neurobiología formada en Harvard, madre de 4 hijos. Dicen que Amy Bishop guardaba el mayor de los resentimientos contra sus colegas y comenzó a dispararles, 1 por 1. Amy Bishop era brillante, pero tenía problemas. Detrás de sus logros tenía un historial de comportamientos inquietantes y una ira no resuelta. A Bishop le habían negado recientemente la titularidad, una sentencia de muerte profesional en el mundo académico. Sus colegas la describían como una persona difícil, errática y cada vez más volátil en las semanas previas al tiroteo. Mientras la policía acudía rápidamente a la escena del último tiroteo en un campus, una tragedia sumamente perturbadora se desarrollaba en la Universidad de Alabama el viernes. Aquella tarde de febrero, ella entró tranquilamente en la sala de conferencias. Mientras sus colegas se acomodaban, Bishop sacó una pistola de 9 milímetros y comenzó a disparar, apuntando a sus compañeros con fría precisión. Los profesores Gopi Padilla, María Ragland Davis y Adriel Johnson murieron instantáneamente. Otros 2 resultaron gravemente heridos, y uno apenas logró escapar con vida. Luchando por su vida, Moriarty logró arrastrarse hasta el pasillo. Pero dice que Bishop la siguió, lista para disparar. Y justo cuando pensó que su vida llegaría a su fin, en medio del caos, el arma de Bishop se atascó. El personal la inmovilizó hasta que llegó la policía. Mientras la esposaban y se la llevaban, su actitud era inquietantemente tranquila. Un escalofriante preludio de lo que sucedería en el tribunal. Eso no pasó. Busca ayuda. No hay manera. ¿Personas que murieron? No hay manera de que sigan vivas. Los investigadores descubrieron que no era la primera vez que Bishop se veía envuelta en un acto violento. Décadas antes, había disparado fatalmente a su hermano menor en lo que se consideró accidente, luego objeto de escrutinio. Antiguos informes policiales revelaron inconsistencias en su relato, lo que generó dudas sobre si ese disparo fue realmente accidental. Siéntate y habla con ella y pregúntale, ya sabes, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Qué se rompió? otra posible señal de que algo no estaba bien. En las semanas previas a la tragedia, la pareja había ido al campo de tiro. Su esposa parecía estar realmente interesada en las armas, pero él dice que no sabe de dónde sacó la que supuestamente usó para matar a sus compañeros de trabajo. Durante su juicio, la defensa de Bishop argumentó que ella sufría de una enfermedad mental, citando tendencias paranoides y delirios. Pero los fiscales presentaron una imagen diferente, la de una asesina calculadora, que se negaba a aceptar el rechazo. Detallaron cómo había planeado el ataque, llevando el arma a la reunión y disparando a sus colegas al estilo de una ejecución. De esa manera quedaba claro para todos que no había controversia. Es parte del procedimiento en una declaración de culpabilidad que se debe realizar un juicio. El juicio por asesinato capital de Amy Bishop Anderson solo duró un día. Ella describió el terror que sintió el 12 de febrero de 2010. Dice que Bishop parecía decidida cuando le apuntó con su pistola de 9 milímetros y apretó el gatillo. En el tribunal, los sobrevivientes dieron testimonios desgarradores, relatando los momentos en que pensaron que no saldrían con vida.
Un testigo describió el rostro de Bishop como inexpresivo mientras abría fuego. La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue un acuerdo que salvó a una exprofesora de la Universidad de Alabama en Huntsville de la pena de muerte. Pero ahora Amy Bishop Anderson quiere un nuevo juicio y que se anule su condena. Comenzamos este mediodía con una noticia de última hora. Amy Bishop, acusada de matar a 3 colegas en un tiroteo en la Universidad de Alabama, acaba de declararse no culpable por locura. Amy Bishop se declaró no culpable de asesinato capital para evitar la pena de muerte, alegando razones de locura. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, Bishop no mostró ninguna emoción visible, permaneciendo en silencio mientras se exponía el peso de sus acciones. Las familias de sus víctimas describieron el dolor de perder a sus seres queridos, calificando las acciones de Bishop como imperdonables. Su falta de remordimiento contrastaba fuertemente con la devastación que causó. Durante el juicio se mostraron fotos de las víctimas y de la escena del crimen. Bishop bajó la cabeza mientras se mostraban las fotos gráficas de sus acciones. Gray dice que después de los disparos, Bishop subió al segundo piso, limpió el arma que se usó durante el tiroteo, y tiró tanto el arma como la chaqueta manchada de sangre que llevaba puesta a la basura. En la sala del tribunal, sobrevivientes y familias de víctimas estaban abrumados por el dolor, sus emociones evidentes al compartir recuerdos de vidas vibrantes que les arrebataron. La atmósfera estaba cargada de dolor y pérdida. Mientras tanto, la falta de reacción de Bishop inquietó a los presentes. Ella permaneció sentada en silencio, sin mostrar remordimiento ni emoción, un recordatorio escalofriante de la frialdad y naturaleza calculada de su crimen. La ambición mortal de Amy Bishop dejó vidas destrozadas, pero el crimen impensable de Darlie Routier conmocionó a la nación. La escalofriante reacción de una madre en la sala del tribunal te hará cuestionarlo todo. En 911, ¿cuál es su emergencia? Señora. Ellos acaban de apuñalarme a mí y a mis hijos. ¿Qué? Acaban de apuñalarme a mí y a mis hijos. 911. En las primeras horas del 6 de junio de 1996, el vecindario suburbano de Rowlett, Texas, fue sacudido por una frenética llamada al 911. Una madre, con la voz aterrada, gritaba pidiendo ayuda, alegando que su casa había sido invadida. Cuando llegaron los primeros socorristas, encontraron una escena horripilante que conmocionaría a la nación durante décadas. 2 niños pequeños, Devin, de 6 años, y Damon, de 5, habían sido apuñalados. Y su madre, Darlie Routier, estaba herida y cubierta de sangre. Ella dijo que había luchado contra el atacante. La única descripción del atacante era un hombre blanco vestido con ropa oscura. Pero a medida que los investigadores reconstruían los hechos de esa noche, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Fue Darlie víctima de una brutal invasión a su hogar? ¿O estaba el verdadero peligro mucho más cerca de casa? La policía pasó gran parte del día investigando meticulosamente la escena del crimen. La escena del crimen mostraba un panorama caótico. La sangre manchaba las paredes, una copa de vino rota yacía en el suelo, y un cuchillo había sido abandonado en la cocina. Darlie, con un profundo corte en el cuello y heridas en los brazos, afirmó que había luchado contra un intruso que atacó a su familia. Ella dijo que se despertó y encontró a un hombre de pie sobre ella antes de que él huyera en la noche. Sin embargo, los investigadores comenzaron a sospechar mientras examinaban la escena. Las heridas de Darlie, aunque graves, parecían menos mortales que las que sufrieron sus hijos. Las pruebas en la casa no parecían coincidir con su versión de los hechos. El cuchillo de cocina, identificado como el arma homicida, tenía fibras de una malla de ventana cortada, lo que sugería que la escena había sido manipulada. A las dudas se sumaron las acciones de Darlie en los días posteriores a los asesinatos. Tan solo 8 días después de la muerte de sus hijos, fue grabada en la tumba de ellos celebrando el cumpleaños de Devin. Se la vio riendo, lanzando serpentinas y cantando, un momento que los fiscales luego usarían para argumentar que carecía de un duelo genuino. Realmente, me sorprendió su actitud. Te lo digo como padre, me pareció repugnante. Cuando el caso llegó a juicio, los fiscales pintaron un cuadro escalofriante de una madre que había perdido el control. Argumentaron que Darlie, abrumada por el estrés financiero y los desafíos de criar a 3 hijos, mató a sus 2 hijos mayores en un arrebato de ira, y luego preparó la escena del crimen para que pareciera una invasión domiciliaria. Los investigadores del Departamento de Policía de Rowlett arrestaron a Darlie Routier. Creemos que el sospechoso masculino blanco, descrito por Darlie Routier como el hombre que la atacó y asesinó a sus hijos, nunca existió. La única conclusión a la que llegamos fue que ella preparaba la razón por la que no hallarían huellas dactilares de un intruso allí. Cuando ella dijo, no toquen nada, me cayó el 20. Ya sabes, Dios mío, acabo de tocar una pieza de evidencia.
Evidencia clave selló su destino. El cuchillo de cocina fue vinculado a fibras de malla de la ventana, y el análisis forense sugirió que las salpicaduras de sangre no coincidían con su versión de los hechos. Los investigadores también notaron la ausencia de señales de lucha o entrada forzada, lo que generó aún más dudas sobre la historia de Darlie. En el tribunal, Darlie sostuvo su inocencia, pero la fiscalía respondió con el infame video del Silly String, alegando que mostraba su actitud fría y distante. Su equipo de defensa argumentó que ella estaba procesando el duelo a su manera, pero el jurado no se dejó convencer. También creemos que las heridas que presentaba Darlie Routier fueron autoinfligidas. Juro que no maté a mis hijos. De verdad, lo juro. Tras un juicio dramático, Darlie Routier fue declarada culpable del asesinato de Damon y sentenciada a muerte. La decisión causó conmoción en todo el país. Mientras algunos consideraron el veredicto como justicia para dos niños inocentes, otros cuestionaron si el caso había sido mal manejado. Darlie sigue en el corredor de la muerte, manteniendo obstinadamente su inocencia. Los defensores de Darlie han impulsado pruebas de ADN en las evidencias de la escena del crimen, creyendo que podrían exonerarla. Hasta el día de hoy, el caso sigue envuelto en controversia, con partidarios y detractores ferozmente divididos sobre su culpabilidad. Así que todos regresaron corriendo a la sala del tribunal. El veredicto fue de culpabilidad. Darlie, ¿tienes algún comentario? ¿Hay algo que te gustaría decir? Yo no asesiné a mis hijos. ¿Me estás diciendo que una persona que es normal, no violenta, sin enfermedad mental, podría matar a sangre fría a sus propios hijos sin ninguna razón en absoluto? Darlie ha sostenido desde el principio que su esposo no tuvo nada que ver con la muerte de estos dos niños. La sala del tribunal estaba llena de emociones cuando se leyó el veredicto. La familia de Darlie lloraba, mientras otros permanecían en silencio atónito. Los fiscales se mantuvieron firmes, confiados en su caso, mientras la defensa prometió seguir luchando por la libertad de Darlie. Darlie, sin embargo, mostró poca reacción cuando su destino quedó sellado. Parecía tranquila pero desafiante, declarando que la verdad eventualmente saldría a la luz. Para las familias de Devin y Damon, ningún veredicto podría deshacer la tragedia de esa noche, dejando a una comunidad para siempre atormentada por la pregunta: ¿acertó el sistema de justicia? A continuación, nos dirigimos al caso de Angelina Rodríguez, una historia impactante que dejó a muchos incrédulos. Lo que comenzó como un evento trágico, pronto se convirtió en un escalofriante relato de manipulación y acciones despiadadas. Yo no envenené a mi esposo. Quiero decir, estoy dispuesta a someterme a una prueba de detector de mentiras. Yo no envenené a mi esposo. El 9 de septiembre del año 2000, la policía se presentó en la residencia de Frank y Angelina Rodríguez debido a una llamada de emergencia. Angelina, de 32 años, quien los recibió, los condujo entonces al dormitorio de la pareja, donde el cuerpo sin vida de Frank yacía en el suelo en un charco de su sangre. Lo que reveló la investigación del incidente fue la perpetración de una serie de acciones realmente horribles. José Francisco Rodríguez conoció por primera vez a su esposa, Angelina, en febrero del año 2000, tras su primer divorcio, y muy pronto llegó a llamarla su alma gemela. Para abril de 2000 ya estaban casados, y la hija de 9 años de Angelina, Autumn, se unió a la familia, como parte de lo que era el cuarto matrimonio de su madre. El hecho de que su nueva esposa tuviera 3 matrimonios fallidos previos no fue suficiente para que Frank se alarmara, y su matrimonio, que él pensaba que sería el comienzo de una vida hermosa por delante, terminaría llevándolo a una muerte horrible. Solo unos meses después de casarse, Frank se encontró hospitalizado y tras recibir el alta, pensó que su esposa, Angelina, lo estaba cuidando para que se recuperara. Sin embargo, parecía que ella lo había estado envenenando lentamente con extractos de hojas de adelfa y luego elegía tratarlo con Gatorade mezclado con anticongelante. Entre esas acciones, también al menos una vez, aflojó las válvulas de gas natural en el garaje y se fue a visitar a una amiga. Era evidente que Angelina intentaba repetidamente matar a su esposo y que él finalmente sucumbiría al Gatorade mezclado con anticongelante. La razón sospechada detrás de sus acciones era que ella había retirado una suma de $250,000 del seguro de vida de su esposo solo unas semanas antes de su muerte. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se sorprendieron por la actitud bastante tranquila de Angelina tras la pérdida de su esposo. Además, contactó a la compañía de seguros para preguntar por el dinero, solo unos minutos después de que los investigadores forenses se marcharan de la residencia. Sin embargo, a pesar de las sospechas del investigador, no había manera de concluir de inmediato que Angelina había tenido algo que ver con el asesinato. Sería la propia Angelina quien se delataría durante los interrogatorios, después de mencionar ante las autoridades el posible uso de adelfa y anticongelante como agentes de envenenamiento.
Y la única persona que ha proporcionado información de que Frank fue envenenado eres tú. Nadie más sabía que Frank había sido envenenado. Solo tú. A pesar de intentar culpar a uno de los compañeros de trabajo de Frank, no cabía duda en la mente de los investigadores de que Angelina era la principal sospechosa. Y en febrero de 2001, fue arrestada mientras tramaba otro plan para involucrar a su casero en un caso legal por envenenamiento con asbesto. Angelina fue condenada por el asesinato de Frank en octubre de 2003, y durante su juicio también fue implicada en el asesinato de su hija de 13 meses en 1993, con acusaciones de que también cometió ese crimen por motivos económicos. Sin embargo, ella negaría estas acusaciones. Me quebré e hice algunos errores terribles y estúpidos de los que me arrepiento mucho. Todos cometemos errores. Yo simplemente elegí el peor momento para cometer los míos. Pero el asesinato no está en esa lista. A pesar de negar cualquier delito en la muerte de Frank, el tribunal sentenció a Angelina a muerte el 12 de enero de 2004. La completa ausencia de remordimiento en la reacción de Angelina durante todo su juicio dejó al tribunal tan impactado que el juez declaró que no había visto un corazón más frío que el de ella en 20 años. El 12 de enero de 2004, Angelina fue declarada culpable y sentenciada. Fue condenada a muerte, no solo por el asesinato de Frank, sino también por la forma calculada en que orquestó su muerte para obtener beneficios económicos. En noviembre de 2010, la Corte Suprema de California confirmó por unanimidad la condena y la sentencia de muerte de Angelina. Pero en noviembre de 2024, Angelina, ahora de 56 años, fue condenada nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, basándose en la CL, reclamación de asistencia ineficaz por parte de su abogado. Ella permanece tras las rejas en la instalación para mujeres de California Central en Chowchilla. El crimen calculado de Angelina Rodríguez mostró un nivel escalofriante de manipulación, pero el siguiente caso se adentra en un esquema aún más oscuro. Brenda Delgado, una mujer que orquestó un asesinato impactante impulsado por los celos y la venganza. Pasión, en Dallas. Brenda Delgado, mente maestra en complot de asesinato dirigido a dentista de Dallas. Condenada por asesinato capital, Delgado contrató a sicario para matar al nuevo interés amoroso de su exnovio, Dr. Kendra Hatcher, en estacionamiento de Uptown. En la noche del 2 de septiembre de 2015, Kendra Hatcher, de 35 años, fue asesinada a tiros en su garaje por un presunto ladrón, quien huyó de la escena en un Jeep Cherokee negro. El incidente fue escuchado por un testigo que contactó al 911, y las revelaciones del caso sorprendieron a todos. Hatcher había estado saliendo con el dermatólogo Ricky Paniagua durante unos meses, y la pareja tenía intenciones de casarse. Sin embargo, ella no estaba al tanto de la naturaleza obsesiva de la ex de Paniagua, Brenda Delgado, de 36 años, quien había estado acosando a la pareja tras su propia ruptura con Ricky unos meses antes. Delgado había estado en una relación de casi 3 años con Paniagua antes de que se separaran en febrero de 2015, pero la pareja había mantenido un contacto platónico. Sin embargo, mientras Paniagua solo tenía intenciones honestas, Delgado había estado tramando algo siniestro. Una autopsia del asesinato de Hatcher reveló rápidamente que su muerte no fue una situación de robo que salió mal, sino un intento de asesinato real. Esto significaba que la lista de sospechosos se redujo rápidamente a uno: Brenda Delgado. Delgado aparentemente había reclutado a 2 individuos, un traficante local de sustancias de 31 años llamado Christopher Love, quien fue responsable del tiroteo, y Crystal Cortes, de 23 años, una madre soltera que condujo el vehículo de escape y los sobornó con dinero en efectivo. Delgado había tomado prestado el vehículo de escape de un amigo, José Luis Ortiz, con quien casualmente estaba la noche del asesinato de Hatcher. Después de ver su Jeep en las noticias, Ortiz contactó a los investigadores para informarles que se lo había prestado a Delgado, pero que ella había estado con él la noche del asesinato. Le hice un comentario como: oye, ¿has oído sobre ese dentista que fue asesinado en Uptown Dallas? Ella dijo, no. Yo dije, bueno, qué curioso, porque quiero decir, se ve muy similar al mío. Estoy aquí prestándote mi coche. Cuando fue invitada para un interrogatorio inicial, Delgado les dijo a los investigadores que ella había prestado el coche a Cortes, lo que posteriormente resultó en el arresto de Love y Cortes, quienes ambos decidieron testificar en su contra. Recibí $500. ¿Y quién te pagó? Brenda lo hizo. Sintiendo las ominosas consecuencias tras la captura de su sicario, Delgado huyó a su natal México con la esperanza de escapar de la justicia. Sin embargo, después de ser nombrada en la lista de las 10 mujeres fugitivas más buscadas del FBI con una recompensa de $100,000 por su captura, aceptó la extradición a los Estados Unidos con la condición de que no enfrentara la pena de muerte.
Después de su extradición, Delgado enfrentó juicio por sus acciones malvadas el 7 de junio de 2019. Y no pasó mucho tiempo para que los jurados la condenaran por cargos de asesinato capital. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ni siquiera puedes mirarme. Delgado se negó a levantar la vista, pero se vio obligada a escuchar mientras la hermana del Dr. Hatcher la confrontaba desde el estrado de los testigos. Durante el juicio de Delgado, Jennifer Escobar, una ex amiga y compañera de cuarto de ella, reveló que había estado obsesionada con Paniagua y desde hace mucho tiempo tenía planes de ejecutar a Hatcher y posiblemente incluso a Paniagua mismo. Deshagámonos de Kendra Hatcher. ¿Y por qué quería deshacerse de Kendra Hatcher? Porque le tenía envidia. Durante su sentencia, Delgado mantuvo una mirada fría y sin emociones mientras era consignada a su destino tras las rejas. El jurado encuentra por unanimidad a la acusada culpable de asesinato capital según lo acusado en la acusación formal. Sí. Gracias, señora. Durante la declaración de impacto de la víctima, la madre de Hatcher, Bonnie Jamieson, le dijo a Delgado que se había ganado su lugar detrás de las frías barras de acero por el resto de su vida, añadiendo la condenatoria declaración: si la justicia te hubiera podido dar una sentencia de muerte, no te equivoques, yo habría estado allí en primera fila. Te has ganado tu lugar en esta tierra, detrás de frías barras de acero, por el resto de tu miserable y patética vida. Hoy en día, Delgado está encerrada en la unidad de máxima seguridad William P. Hobby para mujeres en el condado no incorporado de Falls, Texas, donde se espera que permanezca por el resto de su vida. En cuanto a sus cómplices en el asesinato, Love está actualmente en el corredor de la muerte por ejecutar el asesinato, mientras que a Cortés se le ofreció una sentencia de 35 años a cambio de testificar contra los otros dos. A continuación, exploramos el caso de Beverly McCallum, cuyas acciones brutales dejaron a una comunidad tambaleándose. Su historia es una de traición impactante y crueldad inimaginable. De 40 a 60 años con crédito de 1.500 días. Debe 130 evaluación, víctima del crimen, costos corte, 560, prueba de ADN. En 2002, un asesinato que pronto fue apodado el asesinato de Jack in the Box permaneció sin resolver durante muchos años. El 2 de mayo de 2002, un agricultor de arándanos estaba conduciendo por su tierra cuando notó árboles quemados. Cuando se acercó, encontró un baúl abierto. Para su horror, los restos quemados de un hombre habían sido amontonados en el baúl. Pronto, la policía llegó y recogieron tanta evidencia como pudieron. A pesar de todos sus esfuerzos, el cuerpo no fue identificado y el caso se volvió frío durante años. No fue hasta 2015 que el cuerpo fue finalmente identificado como Roberto Caraballo, de 37 años. La última familia conocida de Roberto Caraballo era Beverly McCallum, de Nain Ducharme, la primera hija de Beverly, y Cicely Caraballo. Beverly y Roberto habían estado casados y Cicely era su hija. Como era de esperar, estas personas fueron llamadas para ser interrogadas. Se reveló que Ducharme había sido quien dio información a la policía sobre el cuerpo. Finalmente, ella dijo que su madre y otro hombre, Christopher McMillan, se habían unido a ella para matar a Roberto. Durante el interrogatorio, Macmillan dijo que Beverly había empujado a su esposo por las escaleras del sótano y lo golpeó con un martillo hasta que quedó incrustado en su cráneo. Dijo que mientras Roberto aún respiraba, Beverly envolvió una bolsa de plástico alrededor de su cabeza. Según Macmillan y la hija de Beverly, ella había planeado el asesinato porque quería hacer una prueba para ser una asesina en serie. Ducharme y Macmillan confesaron haber participado en el asesinato y mutilación del cuerpo de Roberto. Ducharme fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Christopher McMillan fue sentenciado a entre 15 y 40 años de prisión. Beverly evadió a las autoridades durante 5 años después de que se identificara el cuerpo de Roberto. Finalmente fue arrestada en Italia en 2020. Beverly fue extraditada a los EEU y comenzó su juicio. Beverly fue descrita como alguien peligrosa para cualquiera que se interpusiera en su camino. Los fiscales también argumentaron, basándose en el testimonio de su hija, que Beverly había matado a Roberto porque él estaba obstaculizando su estilo de vida. Fue acusada de asesinato en segundo grado y mutilación de un cuerpo. En el tribunal, parecía muy desinteresada y no mostró remordimiento por sus acciones. A pesar de que los testimonios de los otros dos convictos coincidían, McCallum dijo que fue su hija quien había matado a su esposo. Nadie le creyó. La hija de Roberto, que ahora tiene 31 años, dio su declaración de impacto y pidió al juez que impusiera la pena máxima. La justicia debe hacerse, no solo por mi padre, sino por aquellos que han sido cambiados para siempre. Han sido cambiados por sus acciones despiadadas. Solicito formalmente la restitución y tengo la intención
de utilizar todos los ingresos para ayudar a apoyar a los hijos de padres asesinados. A pesar de todo lo que dijo su hija, Beverly McCallum permaneció impasible, aburrida y en algún momento, incluso se quedó dormida cuando su abogado estaba dando los argumentos finales. Mantuvo la misma actitud cuando el jurado dio su veredicto. El juez luego expresó que no podía entender cómo alguien podía no mostrar remordimiento. Finalmente, Beverly fue sentenciada a entre 40 y 60 años de prisión. La brutal traición de Beverly McCallum fue impactante, pero el siguiente caso se adentra en una retorcida red de mentiras y engaños. Conozcan a Sabrina Limón, cuyo plan mortal para eliminar a su esposo por una nueva vida se salió de control. En cuanto al cargo 2 de violación del Código Penal sección 182A con el PC 187A, en 2008, una pareja que vivía en California decidió darle un poco de emoción a su matrimonio, abriéndolo a otras parejas. Esta pareja era Robert y Sabrina Limón. Para 2014, Sabrina se había cansado del estilo de vida y quería que volvieran a la iglesia y encontraran su fe. Sin embargo, Robert se negó, diciendo que le gustaba el estilo de vida, aunque abrieron su relación a otras personas. Algunas líneas aún no debían cruzarse, como tener una aventura a espaldas del otro. Sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo Sabrina. Conoció a Jonathan Hearn, quien era bombero y cristiano. Se unieron por esto y pronto comenzaron a verse. Poco después, Robert descubrió que los dos habían estado compartiendo mensajes íntimos en el teléfono de Sabrina. Robert la confrontó y le dijo que debía terminar la relación. Sabrina se negó y continuó viendo a Hearn. El 14 de agosto de 2014, Robert fue disparado y asesinado mientras trabajaba en el patio de ferrocarriles de BNSF. La escena del crimen fue hecha para parecer un robo fallido, pero sospechaban de un juego sucio. Las imágenes de CCTV mostraron a un hombre desconocido cojeando desde el patio de ferrocarriles alrededor de la hora del asesinato. La policía no pudo identificar quién era este hombre hasta 2 semanas después de la muerte de Robert. Un amigo de Sabrina y Robert llamó a la policía y les dijo que recibió un extraño mensaje de voz de Hearn, quien dijo que lamentaba la muerte de Rob. Debido a esto, la policía decidió intervenir los teléfonos de Sabrina y Hearn. Una de las conversaciones era ellos rezando y pidiendo perdón a Dios. Aunque muchas cosas que dijeron en las grabaciones eran intrigantes, no dijeron nada sobre el asesinato. Pero cuando la policía decidió darle a Sabrina información falsa sobre la investigación del asesinato, para ver qué haría, ella llamó a Hearn en un teléfono desechable de inmediato. Sabrina y Hearn fueron arrestados 2 meses después bajo sospecha de haber matado a Robert. En la casa de Hearn encontraron una motocicleta, un casco, un pañuelo rojo y una mochila. Estos artículos coincidían con la descripción del hombre desconocido del metraje. Ella expresó varias razones por las cuales el divorcio no era una opción muy atractiva para ella, y eso fue parte de lo que solidificó algunas de nuestras conversaciones sobre su eventual fallecimiento. Hearn aceptó un acuerdo de culpabilidad y confesó haber matado a Robert. También testificó que Sabrina lo ayudó a matar a su esposo porque sentía que era una mejor idea que divorciarse de él. Hearn también dijo que había habido un primer plan para matar a Robert, antes de que recurrieran a dispararle. Afirmó que Sabrina había intentado envenenar el pudín de plátano de Robert con arsénico. Sin embargo, Sabrina negó saber algo al respecto. A pesar de esto, fue acusada de asesinato en primer grado, intento de asesinato, solicitud de asesinato y conspiración. En cuanto al cargo 2 de violación del Código Penal sección 182A, PC 187A, se negará la fianza y el acusado será enviado al DEPT. Correcciones por 25 años a cadena perpetua. Finalmente, fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua en prisión. En el tribunal no fue mostrada en cámara, pero los reporteros dijeron que permaneció tranquila y sin expresión hasta que fue llevada. A diferencia de Sabrina Limón, quien mató a su esposo para poder estar con otro hombre, Galen Morris mató a su novio porque él estaba con otra mujer. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría y se manejaría de manera diferente, tan diferente. Estoy rezando por su fortaleza. El infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Fue escrito para Galen Morris. El 3 de junio de 2022, Galen se había peleado con su novio de 26 años, Andre Smith. Ella había notado que él estaba saliendo más a menudo, posiblemente con otra mujer. Smith y Galen vivían juntos en una casa por la que Galen pagaba todas las cuentas. Durante la discusión, Galen le dijo a Smith que empacara sus cosas y se fuera. Frustrada, Galen necesitaba saber a dónde había estado yendo Smith, así que puso un AirTag en el asiento trasero de su coche. Ella lo confrontó y se peleó con la mujer con la que él estaba antes de que les dijeran a todos que se fueran. Lo rastreó hasta un bar más tarde ese día y lo vio con otra mujer. Esto la enfureció y se peleó con la mujer.
Le lanzó una botella de cerveza, pero Smith la bloqueó. Esta pelea hizo que los tres fueran expulsados del bar. Cuando Gallen salió, entró en su coche y aceleró hacia Smith, que estaba de pie en la acera. Inicialmente, se calmó y retrocedió antes de que de repente acelerara y golpeara a Smith en la cadera izquierda con el espejo del coche. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Gallen golpeó a Smith con el coche nuevamente y lo arrastró debajo del vehículo antes de pasar sobre su cuerpo repetidamente. La parte superior del cuerpo de Smith estaba debajo del coche y su cabeza fue atropellada. Smith murió de asfixia traumática. Según un testigo que estaba en el estacionamiento, Gallen había pisado el acelerador y luego escuchó lo que parecía un tope de velocidad y un crujido. Cuando llegó la policía, Gallen fue arrestada. No intentó huir porque estaba en estado de shock y no sabía lo que había pasado. Al principio fue acusada de asesinato. Después de la investigación, sus cargos se redujeron a homicidio voluntario porque actuó bajo un arrebato de ira. Gallen dijo que no tenía la intención de matarlo. Confesó que tenía la intención de golpearlo, pero matarlo no estaba en sus planes. Durante el juicio, la madre de Smith pidió que cumpliera la pena máxima por homicidio voluntario, que era de 30 años. El jurado entonces dio su veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada culpable de homicidio voluntario, un delito grave de nivel 2. Debido a que se demostró que Gallen no planeó matar a su novio, fue condenada por homicidio voluntario. Fue declarada no culpable de asesinato y finalmente fue sentenciada. Durante su sentencia, la madre de Smith estaba enojada porque Gallen solo fue condenada por homicidio voluntario. En la corte, Gallen estaba llorosa mientras se disculpaba con la familia de la víctima. Dijo que no era su intención y que lo sentía. Finalmente, fue sentenciada a 18 años de prisión. Mientras la sacaban de la sala del tribunal, Gallen continuaba llorando. Las escalofriantes reacciones de estas asesinas brutales muestran hasta dónde pueden llegar algunas al enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero el mara viaje no termina aquí. Hay casos aún más impactantes que te dejarán atónito. El próximo video en pantalla te llevará más profundo en las mentes de asesinos que dejaron al mundo incrédulo. No querrás perderte lo que sucede a continuación.